Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como el señor tutor, y vamos a explicar el día de hoy un ejercicio de aplicaciones de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Tenemos el siguiente ejercicio, el cual es un circuito RL, un circuito formado por una resistencia y un inductor. Bien, entonces tenemos lo siguiente: hallar la corriente en el circuito en cualquier instante t, ¿vale? Sabemos que, mira, aquí en el instante t igual 0, ¿vale? Tenemos que este es un switch, como se le dice. El switch hace que el circuito aún no esté cerrado. Por lo tanto, como está abierto, no hay un flujo de corriente en la línea. O sea que la intensidad o la corriente va a ser igual a cero en el tiempo cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque el circuito aún no está cerrado. Entonces, la corriente en el tiempo cero va a ser igual a 0 amperios, ¿vale? Y eso como tal va a ser una condición inicial que nos va a ayudar a poder encontrar la intensidad o la corriente del circuito en cualquier instante t. ¿Listo? Entonces, ahora, para un tiempo obviamente mayor que cero, tenemos aquí que el circuito se cierra. Como se cierra, hay un flujo de corriente en todo el circuito. Ojo, y como es un circuito en serie, mira, este es un circuito en serie. Como es un circuito en serie, entonces la corriente en todo el circuito va a ser la misma, va a ser constante, ¿vale? Entonces la corriente que recibe la resistencia va a ser la misma que la que recibe el inductor y así. Bien, entonces, sabemos algo muy importante. Esto es una resistencia de 5 ohmios, esto es un inductor de 10 hercios y esta es una fuente de voltaje de 20 voltios, ¿vale? Tenemos un circuito en serie. Queremos buscar la intensidad o la corriente en cualquier instante t, pues ¿cómo lo hacemos? Podemos aplicar fácilmente lo que es la ley de Kirchhoff como se le dice, la ley del voltaje de Kirchhoff, que nos dice que en una línea o en una malla, como es en este caso, una línea, un recorrido del circuito, la sumatoria, ¿vale? De todos los voltajes que están en esa línea va a ser igual a cero, ¿vale? O sea que el voltaje de la fuente más el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor es igual a cero. O, dicho de otra forma, lo que puedo decir es que la fuente, el voltaje de la fuente, que son 20 voltios, le pondré B de voltaje, es igual a el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor, ¿vale? Entonces ahora, B es igual, que es el voltaje de la fuente, es igual. El voltaje de la resistencia, pues por la ley de Ohm, sabemos que la ley de Ohm se define como, aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos resistencia y intensidad. El voltaje se define como la resistencia por la intensidad. O sea, el voltaje de una resistencia es directamente proporcional tanto a la resistencia como a la intensidad. Entonces, aquí tenemos que B, la resistencia es R por I. ¿Listo? Más, ahora el voltaje en el inductor, ¿a qué es igual? Pues por definición, el voltaje en el inductor se define como la inductancia, ¿vale? Multiplicado por el cambio de corriente con respecto al tiempo, ¿vale? O sea, de I de T, ¿listo? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es dividir todo por L. ¿Por qué quiero dividir todo por L? Vas a ver, me quedaría que B sobre L, o mejor dicho, de I de T. Si yo cojo esta expresión y la divido por L, se nos cancela esta L, ¿vale? Nos queda de I de T más R sobre L por I, mira que dividí por L aquí. Y esto es igual, si yo divido B por L me queda B sobre L. El voltaje sobre la inductancia. Ahí está. Ahora recordemos cuál es la estructura de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esa estructura va a ser, o es dy de x más p de x por y igual a un q de x. En este caso, la variable y, que es la variable dependiente, es y. Y la variable de t acá es x. Entonces, para que tú puedas entender la ecuación o la estructura, la pondré con esas variables. O sea, tiene que tener la estructura de i de t más p de t por i igual a q de t. Entonces tenemos en este caso, mira, de i de t, ahí está, vamos a escribirlo aquí, de i de t, más este es un p de t, mira, este es un p de t por i.
igual a Q de t, ¿vale? Entonces ya sabemos quién es P de t y quién es Q de t. P de t, que es lo que me interesa en este caso, es igual a R sobre L. Bien, entonces, si yo tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿cómo la puedo resolver? Pues esto es muy fácil. Lo que vas a hacer es encontrar un factor integrante. Bien, y ese factor integrante voy a llamarle mu. ¿Vale? Ese factor integrante va a ser el que yo voy a multiplicar por toda mi ecuación diferencial lineal y me ayudará un poco a resolverlo. Mira, ¿y quién va a ser ese mu o ese factor integrante? Va a ser Euler a la integral de ¿qué? De P de t por dt, ¿vale? Pero ¿quién es P de t por dt? Se me caería que mu es igual a Euler a la integral de P de t, que es R sobre L y todo por dt. Como aquí no hay ninguna t, significa que esa expresión que es R sobre L es una constante. La integral de esto sería Euler a la saco a R sobre L como constante y me queda integral de t. Y la integral de t va a ser t. O sea que me quedaría E a la R sobre L por t. Ahí está. Entonces ya encontré mi factor integrante y lo ponemos por acá, es Euler a la R sobre L por t. Ahí está. Bien. Tenemos entonces que ya encontramos a nuestro factor integrante. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar ese factor integrante por toda mi ecuación diferencial lineal de primer orden. O sea, multiplico esto por el mu, esto por el mu y esto por nuestro mu. ¿Vale? Y nos quedaría entonces que Euler a la R sobre L por T, que multiplica a d y dt, más R sobre L por I. O mejor, vamos a colocar primero la I y luego coloquemos lo demás, que es R sobre L por Euler a la R sobre L por T. Y esto es igual a B sobre L por Euler a la R sobre L por T. Vamos a escribir esa L un poco mejor. Ahí está. Bien, entonces ahora, esto que está aquí es simplemente la derivada de una expresión que era una multiplicación, o sea, la derivada de un producto. Porque mira, recordemos que si yo tengo P por Q, yo quiero derivar esa expresión. Esto va a ser la derivada de P por Q sin derivar, más P sin derivar por la derivada de Q, ¿vale? Entonces, otra cosa que debes saber, si yo tengo la función Euler a la m por x, por ejemplo, y yo quiero derivar esto, ¿cómo se deriva eso? Va a ser la derivada del exponente, o sea, la derivada de m por x, que es m, por Euler sin derivar. O sea, la expresión e a la m por x, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, mira, si tú derivas, por ejemplo, esta expresión y por Euler a la r sobre L por t, vamos a derivar esa expresión con respecto a t, obviamente. Este es un producto, ¿cierto? Entonces aplico la regla del producto. Va a ser la derivada de i, o sea, va a ser de i de t, por esto sin derivar, o sea, me quedaría Euler a la R sobre L por T, ¿ya? Más, ahora, y sin derivar, por la derivada de esto. Si yo derivo esa expresión me queda la derivada de esto, que es R sobre L, por ese mismo Euler, ¿vale? Recordemos que la derivada de Euler era la derivada del exponente. Pues la derivada de m por x es m. En este caso sería la derivada de r sobre L por t, va a ser R sobre L. Bien, por ese mismo Euler, que es lo que tú ves aquí. Entonces, si te das cuenta, no es mentira. Mira, aquí tengo la mismísima derivada de este producto. Está en su forma explícita. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ser un poco inteligente. Sabemos entonces que esta expresión es la derivada, vamos a escribirlo, la derivada con respecto a t de i por Euler a la r sobre L por t. Y esto es igual a b sobre L por Euler a la R sobre L por T. Vamos a colocar eso un poco más arriba, porque ahí está. Ahí, perfecto. Bien, entonces vamos aquí a borrar esto que nos está sobrando. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo lo que voy a hacer es pasar este diferencial de t de dividir a multiplicar. Y me quedaría lo siguiente, me quedaría que de la derivada de i por Euler a la R sobre L por T, ¿vale?
es igual a B sobre L por Euler a la R sobre L por T y todo por dt. Entonces yo voy a integrar en ambos lados de mi igualdad, integro acá e integro acá. Y sabemos que la integral y la derivada son inversas, se cancelan. Y me queda entonces que la intensidad por Euler a la R sobre L por T es igual a la integral de todo esto. Bueno, sabemos que como es con respecto al tiempo, esto no tiene tiempo por ningún lado, o sea que es una constante. O sea que podemos sacar esa expresión de mi integral. Me quedaría B sobre L por la integral de Euler a la R sobre L por T por el diferencial de tiempo. Bien, entonces, ahora ya expliqué cómo se deriva la función Euler. Ahora, ¿cómo se integra? Recordemos que la integral de Euler a la m por x por dx es el mismo Euler, pero ahora, en vez de multiplicar por la derivada del exponente, vas a dividir por la derivada del exponente, que en este caso es m. ¿Bien? Y eso más una constante, obviamente. Entonces, me quedaría así. Me va a quedar. Incluso seguirá acá. Vamos a tener que borrar esto. Borremos todo esto acá arriba, ya no me interesa. ¿Vale? Sabemos que la resistencia es 5, el voltaje es 20 y la inductancia es 10. Entonces, borremos esto y colocamos la resistencia es igual a 5 ohmios. El voltaje son 20 voltios, el de mi fuente, y la inductancia es 10 hercios. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es integrar y me quedaría I por Euler a la R sobre L por T es igual a B sobre L. Ahora integro esta expresión. Va a ser ese mismo Euler a la R sobre L por T, pero vamos a dividir entre la derivada de esta expresión, del exponente. Y pues la derivada de R sobre L por T es R sobre L. Pero dividir por una fracción, o sea, si yo quiero dividir, por ejemplo, por R sobre L, eso es equivalente a multiplicar por la fracción volteada, o sea, multiplicar por L sobre L. ¿Por qué? Por la ley de la orejita. Sabemos que 1 es 1 entre 1. Si hago orejita me queda 1 por L es L y 1 por L es L. O sea que dividir por una fracción es multiplicar por la fracción volteada. Ya debería saber eso. Entonces me quedaría L sobre L. Y esto, sabemos que al momento de tu integrar te queda más una constante. ¿Vale? Ahora, si te das cuenta, podemos cancelar esta L con esta L. ¿Vale? Y me queda que, por cierto, creo que no viste lo que coloqué acá, pues es un poco mucho. Vamos a hacerlo de nuevo. Lo que voy a hacer es, esto es, tenía esto, porque creo que lo hice muy arriba, era intensidad por E a la R sobre L por T, igual a, pues integré esto, dejé la B sobre L quieta, y pues integré y me queda E a la R sobre L por T, y dividir por R sobre L es multiplicar por la fracción volteada, que es L por L, y esto más una constante. Bien. Ahora cancelo las L, como hice, y me queda entonces que I por Euler a la R sobre L por T es igual a, tengo esta B y esta R, me quedaría B sobre R por Euler a la R sobre L por T y todo más una constante C de integración. Y entonces voy a despejar la intensidad, que es lo que me están pidiendo. Entonces paso esto de multiplicar a dividir, o sea, divide todo. Me quedaría que la intensidad en un tiempo t cualquiera es igual a, pues, si yo paso esto de multiplicar a dividir, me quedaría acá abajo. Y pues creo que se cancelaría, ¿sí o no? Entonces como se cancela, me queda simplemente el voltaje sobre la resistencia, ¿vale? Más, ahora si yo tengo C y lo divido por esto, sería C sobre Euler a la R sobre L por T, que es lo mismo que decir lo siguiente, C por Euler a la, si yo subo esta expresión al numerador, el signo de mi exponente cambia. Sabemos que, por ejemplo, x a la menos 1 es 1 sobre x y viceversa. X a la menos n es 1 sobre x a la n. Si yo tengo 1 sobre x a la menos n, esto es x a la n. O sea, siempre que tú subas o bajes, el signo de tu exponente cambia. Entonces, esto va a ser lo mismo que decir C por Euler a la menos R sobre L por T. Mira que el signo cambió porque lo subí. Vale, ahora, sabemos que el voltaje de la
de la fuente es 20, la resistencia es 5 y la inductancia es 10. Reemplazando me quedaría que esto va a ser I de t igual a el voltaje que es 20 sobre R que es 5, será 20 sobre 5 que es 4, más C por Euler a la resistencia que es 5, la inductancia es 10, pues menos 5 sobre 10 es un medio. Entonces me quedaría menos un medio, porque está negativo, por el tiempo t. Entonces, eso sería el instante, perdón, la corriente o el amperaje, como tú quieras decirle, o la intensidad de corriente en todo el circuito, ¿vale? En un tiempo cualquiera, pero depende tanto del tiempo como de la constante, porque no sé ni es la constante. Entonces, para eso voy a usar la condición inicial, que me dice cuánto es la corriente o la intensidad de corriente o el amperaje en el tiempo cero. Entonces, en el tiempo cero, mira que la corriente es 0 amperios. Entonces, en el tiempo cero, la corriente es 0. O sea, si yo pongo en la t el 0, me tiene que dar 0 esta expresión. Me quedaría 4 más C por Euler a la menos un medio por 0, me quedaría 0, ¿vale? Y sabemos que E a la 0 es 1, entonces yo simplemente borro esto y me queda que C, si lo despejo, es igual a menos 4. Pues pase este 4 de sumar a restar, pasa para acá. Como 6 menos 4, entonces tenemos ya la corriente en cualquier instante. Y va a ser 4 más C, pero ¿quién es C? Pues C es menos 4, sería 4 menos 4 por Euler a la menos un medio por T. Y aquí podemos ver la corriente en el circuito en cualquier instante T. ¿Vale? Entonces, chicos, espero que les haya gustado mucho este video y hayan entendido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.